Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, te doy una bienvenida especial y espero que te quedes con nosotros. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene súper intrigado y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar sobre Engin y Tuba, dos nombres que seguramente les suenan si son fans de las series turcas. Específicamente vamos a desentrañar qué está pasando con ellos, porque el título del vídeo lo dice todo, Engin y Tuba en apuros, mi peor miedo revelado, ¿qué ocurre? Sí amigos, parece que hay algo gordo sucediendo y vamos a intentar descifrarlo juntos. Ya saben cómo nos gusta en este canal, investigar, analizar y compartir nuestras impresiones con ustedes. Así que antes de empezar con toda la carnita, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy gira en torno a Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, dos actores turcos que han conquistado corazones alrededor del mundo con su talento. Son recordados por muchas producciones, pero quizás el papel que más los unió en la memoria colectiva fue en Kara Para Aşk, o Amor de contrabando como la conocemos en muchos lugares. Esa química que tenían en pantalla era, sencillamente, espectacular. Y es precisamente esa conexión, esa posible conexión especial que muchos fans interpretaron, la que nos trae hoy aquí con este título tan intrigante. Verán, he estado siguiendo algunos rumores, leyendo comentarios en foros y redes sociales, y hay una corriente de especulación bastante fuerte sobre algo que podría estar pasando con ellos, algo que para mí representa un peor miedo, en el sentido de que sería una noticia que decepcionaría a muchos de sus seguidores. Y ese miedo, se lo voy a confesar ahora, es que todo este revuelo mediático y las ilusiones de los fans de verlos juntos de nuevo, tanto en pantalla como, quién sabe, quizás en la vida real, no lleguen a nada. O peor aún, que algo negativo esté ocurriendo que se esté manejando de forma muy sutil. Para entender un poco mejor, vamos a recordar la relación profesional y personal que han tenido. Engin Akyürek, conocido por su intensidad actoral, y Tuba Büyüküstün, con su belleza y carisma natural, formaron una pareja inolvidable en Kara Para Aşk. La serie fue un éxito rotundo y la química entre ellos traspasaba la pantalla. Los fans, como suele pasar, empezaron a fantasear con que esa conexión fuera algo más allá de la actuación. Y a lo largo de los años, ha habido momentos en los que esta ilusión se reaviva. Por ejemplo, hemos visto que se encuentran en eventos, se siguen en redes sociales, se comentan mutuamente sus trabajos, y esto, para los fans más dedicados, es suficiente para mantener viva la esperanza de un regreso. Ahora, ¿cuál es este peor miedo que siento? Mi peor miedo, sinceramente, es que toda esta atención y especulación que rodea a Engin y Tuba, esta expectativa de algo más, termine por ser contraproducente para ellos. Me refiero a que si existe una buena relación de amistad o respeto profesional, toda esta presión y los rumores constantes podrían, irónicamente, dificultar que trabajen juntos de nuevo o que su relación personal se vea afectada por la intensidad de las expectativas públicas. A veces la sobreexposición y las fantasías de los fans pueden ser abrumadoras para los artistas, quienes buscan mantener su privacidad y su espacio. Hemos visto también que ambos han tenido sus carreras individuales, con proyectos muy interesantes y exitosos. Engin con Shankar, Elif y recientemente K. Tuba por su parte ha participado en producciones como Cesurbe Güzel, Menajerim y Ara y Gönül. Han demostrado ser actores versátiles y con una gran capacidad para brillar por sí solos. Sin embargo, la sombra de Kara Para Aşk y su pareja en pantalla es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Los rumores más recientes que he podido captar se centran en la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Hay quienes afirman que están en conversaciones para una nueva serie, o incluso para una película. Las redes sociales explotan con cada pequeño indicio. Un like, un comentario o una foto que se sube por separado pero que coincide en el tiempo, todo es analizado al milímetro. Y ahí es donde entra mi miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estas conversaciones no llegan a buen puerto? ¿Qué pasa si la noticia que genera todo este revuelo resulta ser simplemente un rumor infundado, o una posibilidad muy remota? Mi preocupación es que esta expectativa pueda generar una gran decepción en la audiencia si no se materializa lo que muchos desean.
Y más allá de la decepción de los fans, me preocupa que esta presión mediática pueda ser incómoda para Engin y Tuba. Ellos son profesionales y entiendo que les guste el cariño de sus seguidores, pero también necesitan tener su espacio y tomar sus decisiones profesionales sin sentir que están obligados a cumplir con las expectativas de una base de fans que a veces puede ser muy demandante. Otro aspecto de este peor miedo es, y esto ya es especulación mía y entiendo que muchos no estarán de acuerdo, que la sobrevaloración de su química en pantalla pueda, de alguna manera, opacar la individualidad de sus carreras. Es decir, que se les recuerde siempre como la pareja de cara para Ask, y que sus otros trabajos, a pesar de ser de altísima calidad, no reciban el mismo reconocimiento o la misma atención precisamente por esta asociación tan fuerte. A mí, como fan de su talento individual, me encantaría verlos triunfar en proyectos diversos, pero siempre existirá esa comparación y esa nostalgia por el pasado. Analizando las últimas noticias o las publicaciones más recientes que he podido encontrar, se habla de que ambos están explorando guiones y que hay interés mutuo en colaborar nuevamente. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, un interés inicial no siempre se traduce en un proyecto finalizado. Hay muchos factores que influyen: la disponibilidad de los actores, la calidad del guión, las productoras involucradas, los presupuestos, etc. Y es en esa brecha entre el interés y la realidad donde mi peor miedo se asienta. ¿Estamos creando expectativas demasiado altas sobre algo que quizás aún no es seguro? A veces, cuando algo se rumorea tanto, la presión por hacerlo realidad puede ser inmensa. Y si por alguna razón el proyecto no se concreta, la frustración de los fans puede ser muy palpable. He visto comentarios de personas que dicen que si no vuelven a trabajar juntos, estarán decepcionadas de por vida, lo cual, si bien entiendo la pasión, me parece un poco extremo. En mi opinión, lo ideal sería que si van a volver a trabajar juntos, sea porque ambos genuinamente sienten que es un buen proyecto para ellos, una historia que les interese contar y que les permita seguir demostrando su talento, y no simplemente para satisfacer la demanda de los fans. Y si no vuelven a trabajar juntos, espero que la gente pueda respetar sus decisiones individuales y seguir apoyando sus carreras por separado. El peor miedo entonces se resume en que la intensidad de esta expectativa pública pueda, de alguna manera, generar un ambiente negativo o incómodo para Engin y Tuba, o que el resultado final no esté a la altura de las enormes expectativas creadas, llevando a una decepción generalizada. Y también, en un plano más personal para mí como seguidor de su trabajo, que se siga magnificando solo su relación en pantalla por encima de sus valiosas carreras individuales. He buscado información oficial y hasta el momento, no hay nada confirmado. Ni por parte de Engin, ni por parte de Tuba, ni por las productoras con las que suelen trabajar. Esto es precisamente lo que alimenta mi peor miedo. La falta de información concreta, la volatilidad de los rumores, todo contribuye a mantener esa incógnita y a alimentar la ansiedad de los que esperan verlos juntos de nuevo. Creo que es importante que como público aprendamos a disfrutar del talento de nuestros artistas sin generar una presión excesiva sobre sus vidas personales o profesionales. Ellos tienen el derecho de elegir sus proyectos, de tener sus amistades y relaciones como mejor les parezca, y de tomarse descansos cuando lo necesiten. Entonces, ¿qué ocurre realmente con Engin y Tuba? Por ahora, lo que ocurre es que siguen siendo dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ocurre que sus fans tienen una esperanza muy arraigada de verlos compartir escena de nuevo, y que esta esperanza se nutre de cada pequeño indicio. Ocurre que los medios y las redes sociales se alimentan de esta expectativa, generando un gran revuelo. Pero lo que no ocurre, o al menos hasta donde sabemos, es una confirmación oficial de un nuevo proyecto juntos. Mi peor miedo es que esta espera, esta especulación, termine por no ser lo que todos esperan, o que genere una dinámica negativa. Me gustaría pensar que si hay un proyecto en el horizonte, se anunciará en el momento adecuado, de forma profesional y con la ilusión que merece. Y si no lo hay, espero que tanto ellos como sus fans puedan seguir adelante con la misma admiración por el trabajo que ya nos han regalado. En resumen, mis queridos espectadores, hemos explorado la profunda conexión que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün tienen en la memoria de los fans gracias a Kara para Ask. Hemos hablado de los rumores constantes que apuntan a una posible colaboración futura, y cómo esto alimenta la ilusión de muchos. Y sobre todo les he compartido cuál es mi peor miedo en todo este escenario, que la intensidad de las expectativas públicas pueda ser contraproducente, generando decepción si no se mate. Realizan los deseos de los fans, o que de alguna manera,
esto opaque la individualidad de sus brillantes carreras. La verdad es que hasta que no haya un anuncio oficial, todo sigue siendo especulación, y como seguidores, debemos ser pacientes y respetar las decisiones de los artistas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y por escuchar mis inquietudes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Comparten mi peor miedo? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está ocurriendo con Engin y Tuba? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y recuerden, si este vídeo les pareció interesante, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.